¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la séptima clase para los alumnos del quinto semestre en la materia de temas selectos de Química 1. Espero se encuentren muy bien. La clase pasada estaba hablando al respecto de, o les di apenas una introducción de la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac al respecto de los gases, cómo es que se comportan los gases en diversas situaciones, dependiendo de cómo está el medio en donde se están desenvolviendo, cómo está el medio, ¿no? Este, Vamos a continuar de este punto. Fíjense, algo interesante que cabe mencionar es que, digamos que ellos se dieron cuenta que los gases, dejen algo amplio esta parte, ellos se dieron cuenta que los gases, no era así, los gases tienen una característica muy interesante y se demuestra en este gráfico. Verán, esto lo hizo Kelvin, Lord Kelvin, en el siglo XIX, de hecho. Él se dio cuenta que no importando la presión con la que se estuviera manejando un gas, digamos que esos son gases, el mismo gas, no importa cuál sea, pero esos gases, estos, por eso presión 1, presión 2, presión 3 y presión 4, se les pone diferentes cantidades de presión, o sea, es un gas que están en diferentes presiones. Ahora, quiero que se den cuenta en la escala que dice abajo. Abajo son grados centígrados. Entonces, los grados centígrados, perdón, hasta 300, más de 300 grados centígrados, disminuye hasta menos 300 grados centígrados. Y algo también interesante es que eso es en el eje, es la temperatura, es en el eje de las X. En el eje de las Y nos pone el volumen en mililitros. Ahora, él se dio cuenta de algo muy interesante, que no importando la presión a la que se encuentre este gas, cuando tú bajas la temperatura demasiado, tomen en consideración algo importante. Cualquier gas, cuando tú bajas la temperatura, este gas se convierte, cambia de estado, se condensa, se hace al estado líquido. Recuerden propiedades de la materia. Entonces, no importando qué gas sea, siempre se transforma, cambia de estado. Ok, él simplemente esto lo hizo teórico, simplemente con los gráficos, y se dio cuenta de algo muy interesante, que sin importar la presión y el origen del gas del que estoy hablando, si tú disminuyes la temperatura de este gas, siempre va a converger cuando llegue al cero en volumen, o sea que tenga 0 mililitros de volumen, este gas, en este caso por el hecho de la temperatura, sin importar a qué temperatura llegues, bueno, sin importando a qué temperatura llegues, sino sin importar la presión que tengas, siempre van a converger en menos 273.15 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Que eso es lo que conocemos como ser absoluto. Tomen en consideración que él está diciendo, ok, a mayor temperatura significa que tenemos este volumen más amplio, por así decirlo. Entonces, el volumen en contra de la temperatura. Entonces, conforme va bajando la temperatura, va bajando el volumen. Entonces, para que llegue a cero, que es cero de volumen, se supone que debería de llegar a menos 273 grados centígrados, que es lo que conocemos como el cero absoluto. De hecho, esto también fue parte por lo que se descubrió el estado Bose-Einstein, que dice que llega un estado de la materia donde todo converge e inclusive la materia empieza como a unirse, por así decirlo, que ocupe el mismo espacio. Eso es cuando llegas casi al cero absoluto. Pero en esta parte es muy interesante porque él simplemente teorizó de este cero absoluto porque sería en el punto en el que llegaría a cero el volumen y la temperatura tendría que llegar a menos 273 grados centígrados, punto 15 grados centígrados, ¿sale? Por eso es que surge esto del cero absoluto. ¿Por qué les menciono esto? Porque lo vamos a utilizar para los cálculos que vamos a hacer más adelante. Fíjense, esto lo hizo en 1848 Lord Kelvin y comprendió el significado de dicho fenómeno. Identificó la temperatura de menos 273.15 grados centígrados, donde el cero absoluto, teóricamente la temperatura más baja posible, tomando el cero absoluto como punto de partida, y estableció entonces una escala de temperatura absoluta, conocida ahora como la escala de temperatura Kelvin. Eso es lo que nosotros vamos a estar manejando, ¿sale? En la escala Kelvin, un Kelvin es igual a una magnitud de 1 grado Celsius, ¿sale? Ahora, esta definición, por así decirlo, simplemente nos da la pauta para que entiendan de dónde surge lo del cero absoluto y la escala de los grados Kelvin que nosotros vamos a utilizar para estos ejercicios. Ahora, vamos a empezar, para empezar vamos a iniciar con este apartado de la dependencia del volumen de un gas con su temperatura. Quiero que se den cuenta que el volumen es proporcional a la temperatura.
¿sale? Eso significa, déjenme les muestro, eso significa esta parte de aquí, que el volumen es proporcional a la temperatura. Déjenme hacer un poco más grande esto. Ay, me moví yo. Esperen. Ya quedó. El volumen es proporcional a la temperatura. Recuerden que si el volumen es proporcional a la temperatura, cambiamos la proporcionalidad por igual, y entonces sería el volumen es igual a la constante, que en este caso sería el K2, multiplicado por la temperatura. Despejamos la temperatura, pasa para abajo, por eso queda, recuerden que está multiplicando, pasa dividiendo, por eso queda B entre T es igual a K2, que en este caso el K2 lo consideramos como la constante, ¿no? Ahora, esperen. K2 es la constante de proporcionalidad. Entonces, la ecuación 5.3 es esta que yo les acabo de mostrar de B entre T es igual a K2. Se conoce como la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Específicamente esa se le conoce simplemente como la ley de Charles. Eso es importante. Solamente vamos a tomar en cuenta ahorita ley de Charles, porque es la que vamos a usar ahorita como ejemplo. ¿Sale? Establece que el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. ¿Sale? Y nada más en la parte de abajo nos dice que esta se ilustra en la figura 5.6, es esta parte del libro. Ahorita se las muestro, primero quiero avanzar con esta parte de la ley de Charles. También les puse otra definición abajito, que dice, a presión constante y para una masa de un gas, el volumen del gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Es la misma, prácticamente la misma definición que les acabo de dar arriba. Ahora, ¿qué implica lo siguiente? Vamos a ver un ejemplo, pero primero en dicho ejemplo, quiero demostrarles, o en este caso quiero que se den cuenta cómo surge. Ah, caray, ¿cómo se hace esto? Ahí está. Quiero demostrarles cómo se hace esto de la ecuación que les acabo de mostrar. Fíjense. Recuerden que la ecuación es esta. ¿Sale? Y déjenme abro la pantallita esta. Ok, fíjense. Tomen en cuenta lo que nos está diciendo arriba la ecuación. Nos dice que B igual a T. B sobre T igual a K2. Nos dice así, que V, hay otro color. Esperen. Ahí está. V sobre T es igual a K2, que es nuestra constante de proporcionalidad. Ahora, nosotros sabemos que esto se puede igualar de esta forma. Nosotros podemos decir que V entre T es igual a K2 y esto a su vez sería V entre T. Significa que sería V1 entre T1 entre B2 entre T2. Significa que mi ecuación o mi fórmula que voy a estar utilizando de la ley de Charles sería B1 entre T1 es igual a B2 entre T2. ¿Sí ven? Y esa es la fórmula que voy a estar utilizando para estos ejercicios. Ahora, vamos a utilizar como referencia entonces la ley de Charles para un ejemplo. Miren, ahí está nuestro ejemplo. Nos dice, una muestra de 452 mililitros de flúor gaseoso se calienta de 22 a 187 grados centígrados a presión constante. Recuerden, tomen en consideración que el hecho de que ya esté a presión constante, entonces nos está hablando de la ley de Charles, que eso es parte también importante, ¿sale? ¿Cuál es su volumen final? Entonces, nosotros vamos a resolverlo. Nosotros ya tenemos aquí nuestra ecuación, es esta, ¿no? Vamos a utilizar entonces yo otro color. Nos está dando dos valores, nos está diciendo este valor que es muy importante, muestra de 452 mililitros iniciales, que sería entonces nuestro volumen 1. De flúor gaseoso se calienta de 22 a 187 grados centígrados, significa que es nuestra temperatura 1 y temperatura 2. Y nos dice que cuál sería su volumen final. Entonces, para el volumen final, pues no tenemos de otra que sea este de aquí, ¿sale? El volumen final, no hay de otra. Tenemos que calcular el volumen final, que el volumen final sería el volumen 2, ¿sale? Ahora, fíjense en esta parte.
Nosotros sabemos entonces que, bueno, vamos a despejar primero la fórmula, porque realmente ya sé qué es lo que tengo que calcular, será simplemente mi volumen 2, no tiene mucho chiste. Entonces vamos a despejar primero la fórmula. Sería, voy a dejar de este lado, sería volumen 1 entre temperatura 1 es igual a mi volumen 2 entre la temperatura 2. Ahora, la temperatura 2 se está dividiendo, significa que tiene que pasar multiplicando. Por lo tanto, de este lado me queda mi temperatura 2. ¿Sale? Y está multiplicando a toda esta parte de la ecuación. Tomen en consideración, lo pueden dejar así o lo podemos dejar así. Volumen 2 es igual a volumen 1 entre temperatura 1 multiplicado por la temperatura 2. ¿Sale? No importa si aquí, por ejemplo, lo completan o lo dejan así, mira, que sea dividido completamente, no importa, es prácticamente lo mismo. Entonces, esta es la fórmula que yo tengo que utilizar para este ejercicio, para calcular el volumen 2. Ahora, importante, yo ya sé cuál es mi volumen 1, 452 mililitros, entonces igual a, vamos a usar aquí otro color, sería 452 mililitros multiplicado por la temperatura 2. La temperatura 2 serían, aquí está, recuerden, 187 grados centígrados, pero no se ponen 187 grados centígrados. Por eso es que les mostré la escala Kelvin antes de comenzar y por qué surge lo de la escala Kelvin. Para, para estos ejercicios de la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac tenemos que transformarlo a la escala Kelvin. ¿Cómo se transforma? Fíjense. Tenemos que sumar a la cantidad de grados centígrados, le tenemos que sumar 273. ¿A qué me refiero? Fíjense, lo que ocurre es que cuando tú tienes 0 grados centígrados, cuando tú tienes 0 grados centígrados, esto en grados Kelvin equivale a 273. Por eso es que ahí tienes que sumarle de la cantidad que tú tienes de grados centígrados, tienes que sumarle 273, pero específicamente 273.15, que es como lo que les mostré anteriormente, que es el ser absoluto. Ok, entonces vamos a continuar. Yo sé que son 22, entonces serían 273.15 más 22. ¿Ok? Entonces sería punto 15. Si quieren quitarle el punto 15 está bien, pero a mí me gusta dejárselo. ¿Sale? Recuerden que esto es una sumita. Son 5, 9, 2. ¿Y estos qué serían? Los grados Kelvin. ¿Sale? Estamos hablando entonces aquí que son grados Kelvin, como lo que nos había mencionado en esta parte de aquí, miren. ¿Sí? Los grados Kelvin. O una K nada más. Ahora, significa que nuestros grados Kelvin son 295.15. Significa que... Pero ¿esta qué temperatura es? Esta es la temperatura 1. Me falta la temperatura 2. Entonces sería... Ahorita saca la calculadora, no se preocupe. Vamos a hacerlo aquí a un ladito. Bueno, le pauso y lo saco a cabo, solo es una suma. Muy bien, vamos a continuar. Ya saqué la calculadora para hacerlo mucho más fácil. Recuerden que sería 273.15, pero a esta le tenemos que sumar los grados, en este caso que nos está dando como temperatura 2, porque se está aumentando la temperatura, por eso es temperatura 2. 187. No, es nada más 187. Igual. 460.15. ¿Sale? Y esa sería nuestra temperatura 2. Entonces, vamos a ver, 460.15 y esa es nuestra temperatura 2. ¿Ok? Entonces, temperatura 2, voy a ponerlo entre paréntesis, 460.15. Y esto está dividido entre la temperatura 1. Ah, estos son grados Kelvin, recuerden. La temperatura 1, ¿cuánto es? 295.15. ¿Sí? También grados Kelvin. Ahora, deben de recordar que por el hecho de las unidades, los grados Kelvin se van a eliminar y nos va a quedar en mililitros. Entonces sería volumen 2 es igual, vamos a utilizar la calculadorcita.
sería 460.15 por 452 entre 295.15. 704.68. 704.68 y unos decimales. ¿Esto qué unidades tiene? Mililitros. Ahí está. Y ese sería nuestro volumen 2. ¿Sale? Así es como se utiliza la ley de Charles para poder calcular, en este caso, un volumen. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplo. Muy bien, ahora vamos a suponer el siguiente ejemplo. Fíjense, una masa de oxígeno ocupa un volumen de 3 litros a 30 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura cuando su volumen se reduce de 1800 mililitros? Se reduce, perdón, a 1800 mililitros y se mantiene constante la presión. Ok, lo primero que deben de hacer, vamos a anotar la fórmula, que sería como lo principal, ¿no? Recuerden que la fórmula, la que estamos utilizando nosotros ahorita, es B sobre T. Vamos a ver si no puse uno que no era. Ah, caray. Vamos a ponerlo de otro color. Esperen. En negro. Sería B1 entre T1 es igual a B2 entre T2. Ok. Nos dicen, una masa de oxígeno ocupa un volumen de 3 litros. O sea, una masa de oxígeno tiene un volumen de 3 litros a 30 grados centígrados, que sería nuestra temperatura 1. ¿Cuál será la temperatura cuando, o sea, cuando su volumen se reduce a 1800 mililitros? ¿Sale? Podemos nosotros dejarlo en litros o dejarlo en mililitros, pero lo que sí también tenemos que cambiar son los grados centígrados a grados Kelvin. Ok, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Primero les voy a mostrar cómo se despeja la fórmula y luego vamos a hacer las conversiones para hacerlo fácil. De igual forma va a dar lo mismo. En primera, nosotros lo que nos está pidiendo será la temperatura. En este caso sería la temperatura 2 la que nos está pidiendo. Por lo tanto, yo lo puedo despejar de esta forma. Aquí está dividiendo, entonces simplemente la paso multiplicando. Nos queda como T2 multiplicado, todo recuerden que aquí se multiplica por B1 entre T1. Y eso es igual a B2. ¿Ok? Ahora, yo lo que puedo hacer simplemente es ahora regresar toda esta función, todo lo que está multiplicando y pasarlo para acá. De esta forma, se queda como T2 es igual a B2 entre B1 entre T1. O sea, estoy pasando toda esta parte, toda esta parte. ¿Sale? Ahora, no lo puedo, bueno, lo puedo dejar así, por supuesto que sí, pero pues no tendría mucho sentido si lo dejo así como ecuación. Así que mejor vamos a reordenarlo. Nos queda, recuerden que esto es una ley de la herradura, entonces te queda de esta forma. T2 es igual caray, esperen. Es igual a, lo que pasa es que ahí está junto la imagen, sería B2 entre 1 entre B1 entre T1. ¿Sale? Entonces es una ley de la herradura, estos dos se multiplican y te queda como, bueno, voy a escribirla acá abajo, T2 es igual, B2 por T1, pues sería B2 por T1 entre B1 y esa es nuestra fórmula. ¿Sale? Ahora, yo ya sé cuál es el volumen 2. El volumen 2 nos dice que se reduce a 1800. Vamos a dejarlo en mililitros entonces. Sería, vamos a poner otro color. Ya vi que casi no se ve el azul. Vamos a ponerlo, vamos a dejarlo negro. Volumen 2 sería 1800 mililitros. ¿Sale? ¿Qué es este? Ay, esperen. Bueno, ya. 1800 mililitros. Sería nuestro volumen 2. Por la temperatura 1, la temperatura 1 son 30 grados centígrados, pero recuerden que sería 273.15 más 30. ¿Sale? Entonces nos da 200, serían 300,
Ay Dios, qué feo. Dejen mejor lo borro. ¿Por qué? Porque serían 301, 303.15. 303.15 y estos son en grados Kelvin. Y dividimos entre el volumen 1. El volumen 1 sería el que tenemos inicialmente, que son 3 litros, pero los transformamos en mililitros. 3000 mililitros, ¿sale? Y ya tenemos este valor. Ahora, recuerden que estamos buscando temperatura, por eso es que nos da de esa forma. Por lo tanto, la fórmula nos quedaría así. Temperatura 2 es igual a, aquí tenemos la calculadora, sería 1800 por 303.15 entre 3000. Igual. Serían 181.89. Que serían grados Kelvin. ¿Ok? Ahora, recuerden, ¿por qué esto tendría que ser correcto? Deben de recordar la escala de grados Kelvin y la ecuación el gráfico que les mostré anteriormente. Recuerden que les dije que, déjenme usar otro color, vamos a usar ahora sí el verde. Yo les dije de un gráfico, así. Acá abajo estaba la temperatura y de este lado estaba el volumen en mililitros, ¿sale? Ahora, ¿qué ocurre? Conforme tú más estás ya sea aumentando la temperatura, el volumen también está reduciendo, recuerden eso. El volumen está aumentando, perdón. Entre tú aumentas más la temperatura, el volumen también está aumentando y sucesivamente. Si tú bajas la temperatura, el volumen está disminuyendo. Por lo tanto, fíjense lo que está ocurriendo. Inicialmente nos dice que el volumen es a 3 litros a 30 grados centígrados, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que debe de pasar para que de 3 litros pase a 1800 litros, a 1800 mililitros? O sea, de 3000 mililitros a 1800 mililitros. Si se dan cuenta, hay un cambio en el volumen. El cambio en el volumen es que está disminuyendo. Entonces, para que disminuya esa cantidad, para que las moléculas se compriman, entre comillas, se compriman, para que reduzca el volumen de ese gas de 3000 mililitros a 1800 mililitros, tiene que haber un cambio grande de temperatura. Y se demuestra en este sentido, que tiene que estar a 181.89 grados Kelvin. ¿Qué valor significa esto? Ah, eso es importante. Lo que ocurre es que deben de recordar que está en grados Kelvin. Perdón, ¿cómo calculo de regreso los grados Kelvin a grados centígrados? Esto no me lo pide el ejercicio, pero igual no está de más para que se den una idea. Fíjense. Lo único que tenemos que hacer es simplemente restar. Fíjense. Nosotros tenemos aquí esta temperatura que acabamos de obtener. Entonces, esa temperatura no es lo que ahorita a nosotros nos interesa. Nosotros lo que nos interesa, bueno, sí nos interesa esa temperatura, pero esa temperatura nos interesa en... Esperen, ahí está. Esa temperatura nos interesa, pero en grados centígrados, porque pues, en grados Kelvin no se entiende muy bien. ¿Cómo se puede transformar? Recuerden que ya transformamos los grados que nos daba inicialmente, que son 30 grados, los transformamos a grados Kelvin. Ahora, ¿cómo es al revés? Grados Kelvin a grados centígrados. Simplemente hay que restar. O sea, a grados centígrados sería igual a 181.89 menos 273.15. Lo que ocurre es que recuerden que para calcular grados Kelvin hay que sumar, entonces al revés hay que restar. ¿Sale? Entonces sería 181.89, ahí lo dejamos ahí, menos 273.15 aproximadamente. También lo he visto en punto 14, pero pues, ya es una décima. Sería menos 91.26. Y ahora sí son grados centígrados. ¿Sale? Esto es de la gráfica, acuérdense. ¿Sale?
menos 91.26 grados centígrados. Esos son la cantidad de grados que debe de reducir o que tienes que tener para poder calcular, para poder transformar, perdón, estos de grados centígrados, de grados Kelvin a grados centígrados y grados centígrados a grados Kelvin, o sea, es lo mismo. ¿Sale? Y ya eso es todo. Ahora, vamos a dejarles unos ejemplos. Muy bien, vamos a continuar. Ahora les vamos a dejar un siguiente ejemplo, fíjense. Vamos a utilizar la misma ecuación de la ley de Charles todavía. Ya pasando esto, pues ya continuamos, ¿no? Nos dice que una muestra de monóxido de carbono gaseoso ocupa 3.20 litros. Este es el primer valor que ustedes deben de tomar en consideración. Este sería técnicamente nuestro volumen 1 a 125 grados centígrados. Entonces, este sería nuestra temperatura 1 también. Calcular la temperatura. Calcule la temperatura, o sea, si estamos calculando temperatura, ya nos dio temperatura 1, entonces ocupamos temperatura 2. Ya les di cómo despejarla, ya la tienen. A la que el gas ocupará un volumen de 154 litros. Este sería mi volumen 2. ¿Sale? Y ya. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para este ejercicio. Bien fácil y bien sencillo. Les recuerdo un poco de avisos parroquiales. Para estos ejercicios deben de recordar bien nada más el despeje, cómo es que se debe de llevar a cabo. Recuerden anotar perfectamente las fórmulas que vamos a estar manejando. En este caso solamente para, bueno, llevamos la de la ley de Boyle, o Boyle-Mariot realmente, pero bueno, digamos que la ley de Boyle. Y para esta, para la ley de Charles, recuerden que es volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Y esos son los que vamos a estar, la fórmula que vamos a estar usando, al menos por ahorita, por estos ejercicios, para poder encontrar volumen y temperatura. ¿Sale? Bien sencillito. Y eso es todo por hoy. Les recuerdo, para esta semana únicamente vamos a tener unas clases todavía relacionadas con estos ejercicios. Por favor, si tienen dudas, uno de sus compañeros ya me hizo saber que sí tiene dudas, entonces tengo que ponerme de acuerdo para ver cómo mejorar estos videos o si necesitan, no sé, más dibujitos. Por favor, necesito esta retroalimentación. Me refiero a que necesito que sean muy vocales o que me escriban o que me manden un mensaje a través de su jefe de grupo o a través de su asesor, que me hagan saber qué necesitan para poder entender mejor estos ejercicios. Realmente intento hacerlos, yo sé que para algunos, para los que se les hace más fácil, se les hace hasta enfadoso como lo explico porque doy muchas vueltas a lo mismo. Eso lo hago intencionalmente para que entiendan y se den cuenta de todos los pequeños detalles de los despejes, las unidades, cómo transformar las unidades, etc. Por eso es que lo hago así. Más adelante, ya cuando esté resolviendo ejercicios de todos, ya voy a dejar de hacerlo así porque se supone que ya lo entendieron. Por eso necesito que desde ahora empiecen a decirme sus dudas. ¿Sale? Si eso es todo entonces, que sería lo adecuado. Nos vemos la siguiente clase, espero se encuentren muy bien. Descansen y buen día.